Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues como veréis, la cabecera del programa ha sido cambiado y la música también. Y esto es debido a bueno, pues que la cabecera que tenía anteriormente pues tenía derechos de autor y bueno, pues como ya sabemos, los derechos de autor son inalienables y no se puede utilizar nada, ni 7 segundos de una canción inventada por una persona que se ha inventado para ganar dinero, porque si no, no entiendo que no prestes 7 segundos de tu canción para que alguien pueda hacer una serie de vídeos. Pero bueno, el copyright es así, YouTube es así y el mundo es así. Bueno, hoy no hemos finalizado, pero estamos concluyendo ya la parte, este serial de vídeos del libro de Urantia. Y hoy vamos a hablar también de una información que el libro de Urantia nos da acerca de Adán y Eva. Vamos a ver lo que nos dice. Adán y Eva llegaron a Urantia contando hacia atrás en el tiempo desde 1934, hace 37.848 años, y llegaron cuando el jardín estaba en plena flor. Hacia mediodía y sin previo aviso se posaron suavemente sobre el pavimento de las inmediaciones del templo dedicado al Padre Invisible, gracias a un transporte seráfico. Tras la rematerialización de los cuerpos, todo el mundo pudo verlos en su esplendor. El Adán y la Eva del planeta de Urantia formaron parte del cuerpo de canos de hijos materiales en Jerusalén. A los dos se le había asignado el mismo número, 14.311. Los dos pertenecían a la tercera serie física, midiendo alrededor de 2 metros. Van fue el primero en darles la bienvenida en su nueva residencia al jardín. La lengua del Edén fue el dialecto que hablaba Van, el cual le había mejorado marcadamente, creando un alfabeto de 24 letras, esperando que se convirtiera en una lengua oficial de Urantia a medida que se fuera extendiendo la cultura del Edén por el mundo. Adán y Eva habían adquirido total dominio de este dialecto humano antes de salir de Jerusalén, a fin de que todo el mundo oyera al eminente gobernante dirigirse a los allí reunidos. En aquel día hubo gran alboroto y júbilo por todo el Edén. Se apresuraron los correos a buscar las palomas mensajeras reunidas de todas partes mientras voceaban: «Soltad los pájaros que difundan la buena nueva de que el Hijo prometido ha llegado». Cientos de colonias de creyentes, año tras año, habían mantenido fielmente las reservas de estas palomas de crianza domésticas justamente para esta ocasión. A medida que se propagaba la noticia de la llegada de Adán por todas partes, miles de miembros de las tribus cercanas aceptaron las enseñanzas de Van, mientras que durante muchos meses los peregrinos continuaron entrando a raudales en el Edén para recibir a Adán y Eva y para rendir homenaje a su Padre Invisible. Tras la llegada se condujo a los nuevos gobernantes a la celebración de varios actos solemnes, entre los que se incluía el recibimiento formal de la Comisión de Urantia, que constaba de 12 miembros, que englobaba un representante de las 6 razas de color, Sangui, el jefe interino de los seres intermedios, Anán, hija leal y vocera de los noditas, Noé, el hijo del arquitecto y constructor del jardín y ejecutor de los proyectos de su padre difunto, y los 2 portadores de vida residentes. El próximo acto fue la entrega del cargo de custodia planetaria a Adán y Eva por los Melquisedec decanos, el jefe del consejo de los síndicos de Urantia. El hijo y la hija materiales prestaron juramento de lealtad a los altísimos de Norlandiadé y a Micael de Nevadón y fueron proclamados gobernantes de Urantia por Van, a quien por ese medio renunció a la autoridad titular que venía desempeñando desde hacía más de 150.000 años en virtud de la acción de los síndicos Melquisedec. Ahora, tras la instalación formal y con gran pesar, Adán y Eva tomaron conciencia del aislamiento del planeta. Calladas estaban las transmisiones conocidas y ausentes estaban todos los circuitos de comunicación extraplanetarios. Sus semejantes jerusemitas se habían ido a mundos que marchaban bien, con un príncipe planetario bien establecido y un séquito de personal experto dispuesto a recibirlos y capaz de cooperar con ellos durante su primera experiencia en los mundos. En Urantia, sin embargo, lo había cambiado todo la rebelión.
Aquí se hacía sentir mucho la presencia del príncipe planetario y, aunque se le había despojado de la mayor parte de su poder para hacer el mal, a Adán y Eva aún les podían dificultar la labor y hasta cierto punto hacérsela peligrosa. Aquella noche, bajo el resplandeciente plenilunio, iban deambulando por el jardín serios y desilusionados, un hijo y una hija de Jerusalén, hablando de los planes del día siguiente. Así llegó a fin el primer día de Adán y Eva en la aislada Urantia, confuso planeta de la traición de Caligastian. Estos se pasearon y conversaron hasta muy altas horas de la noche, su primera noche en la Tierra. Su segundo día, Adán y Eva lo pasaron en reunión con los síndicos Melquisedec, poniéndose al día acerca de la rebelión de Lucifer y sus consecuencias en el mundo. Asimismo, fueron informados de toda la trama de deslealtad de Caligastian y el cruce racial indebido y sus planes de dominio. Aquel fue un día triste pero sumamente ilustrativo. El tercer día se dedicaron a una inspección del jardín. Desde las enormes aves de pasaje, los fándores, apreciaron las vastas extensiones del jardín al surcar por los aires, por encima de el paraje más hermoso de la tierra. Se remató este día de inspección con un colosal banquete en honor a todos los que habían laborado para crear este jardín de belleza y grandiosidad paradisíacas. Nuevamente, hasta altas horas de la noche de su tercer día, el hijo y su consorte dieron un paseo por el jardín y hablaron de la inmensidad de sus problemas. En el cuarto día, Adán y Eva pronunciaron un discurso ante la asamblea del jardín, desde el promontorio inaugural dirigiendo la palabra al pueblo acerca de sus proyectos para la rehabilitación del mundo y bosquejaron los métodos por los cuales pretendían redimir la cultura social de Urantia de los ínfimos niveles a los que había caído como resultado de la rebelión. Nuevamente, un banquete tuvo lugar en honor a los hombres y mujeres encargados de ayudar a la pareja a llevar a cabo los planes. En el quinto día se ocuparon de la organización del gobierno interino, la administración que había de funcionar hasta que los síndicos Melquisedec se marcharan de Urantia. El sexto día se dedicaron a una inspección de los numerosos tipos de hombres y animales. A lo largo de las murallas del Edén, Adán y Eva anduvieron escoltados todo el día, observando la fauna del planeta y llegando a comprender mejor lo que se había de hacer para convertir en orden la confusión de un mundo habitado por tanta variedad de criaturas vivientes. Al finalizar el sexto día de su estadía en la Tierra, Adán y Eva reposaron por primera vez en su nuevo hogar al este del Edén. Los 6 primeros días de la aventura de Urantia habían sido muy ajetreados y esperaban ansiosamente un día entero de toda actividad. Pero las circunstancias no se lo permitieron. A causa de la experiencia del día anterior en la que Adán había tratado con tanta inteligencia y tanta minuciosidad la fauna de Urantia, juntamente con su magistral discurso inaugural y sus modales encantadores, se había granjeado los corazones de los moradores del jardín y se había sobrepuesto a sus intelectos de tal modo que no solo estaban incondicionalmente dispuestos a aceptar al hijo y la hija recién llegados de Jerusalén como gobernantes, sino que además estaban casi la mayoría dispuestos a postrarse ante ellos y rendirles cultos como dioses. Esa noche, la que siguió al sexto día, mientras Adán y Eva dormían, sucedieron cosas raras en las inmediaciones del templo del Padre. En el sector central del Edén, allí, bañados por los rayos de la luna suave, cientos de hombres y mujeres entusiastas y emocionados escucharon durante horas los apasionados argumentos de sus dirigentes humanos. Estos tenían buenas intenciones, pero no alcanzaron a comprender la sencillez del comportamiento fraternal y democrático de los nuevos gobernantes. Muchos, antes de despuntar el alba, llegaron a la conclusión casi unánime de que Adán y su consorte eran modestos y recatados en demasía. Decidieron que la divinidad había descendido a la tierra en forma corporal, que Adán y Eva eran en realidad dioses que merecían una adoración reverente. Tanto impresionaron a Adán y Eva durante sus 6 primeros días que fueron demasiado para las mentes humanas del planeta, incluso las más preparadas. Esto condujo a los dirigentes a trasladar a los nuevos supuestos dioses al templo del Padre para adorarlos y postrarse ante ellos. Pero Van protestó enérgicamente. Pero esta fue rechazada, respondiendo que él también era un dios. Si no, ¿cómo es posible que hubiera podido vivir tanto tiempo y fuera capaz de realizar tan magna empresa de creación del jardín, así como de predecir la llegada de Adán y Eva?
En tanto, los alborotados estaban a punto de apresarlo y subirlo al montículo para adorarlo, pero Van se escabulló abriéndose paso entre la muchedumbre y como pudo contactó con Adán. Casi al amanecer de su séptimo día en la tierra, Adán y Eva supieron la alarmante noticia de la propuesta de estos mortales bien intencionados, si bien descarriados, y entonces, mientras que las aves de pasaje aún se preparaban para llevarlos al templo, los seres intermedios, que son capaces de realizar incluso tales proezas, transportaron a Adán y Eva al templo del Padre. Temprano, por la mañana de este séptimo día, desde el montículo de su recién recepción, dio Adán una explicación de las órdenes divinas de la filiación y aclaró a estas mentes terrenales que no se puede adorar sino al Padre y a quien Él designe. Puso a las claras que aceptaría cualquier honor y recibiría todo respeto, pero jamás la adoración. Finalmente las gentes aceptaron. Este fue el origen de la tradición del día de descanso del sábado. Desde ese momento, en el Edén, el séptimo día se dedicó a la reunión del mediodía en el templo. Durante mucho tiempo fue costumbre dedicar ese día a la autosuperación. Se dedicaban las mañanas al mejoramiento físico, el mediodía al culto espiritual, la tarde al cultivo de la mente y las primeras horas de la noche al regocijo social. Durante casi 7 años después de la llegada de Adán, los síndicos Melquisedec quedaron de servicio, pero finalmente llegó el momento en el que entregaron la administración de los asuntos mundiales a Adán y Eva y retornaron a Jerusalén. La despedida de los síndicos ocupó todo un día y durante la tarde cada Melquisedec de su parte les dio a Adán y Eva sus consejos finales y expresó sus mejores deseos. En varias ocasiones Adán pidió que sus asesores permanecieran con él en la tierra, pero se denegaron las peticiones una y otra vez. Había llegado el momento en el que los hijos materiales tenían que asumir plena responsabilidad de la conducta de los asuntos mundiales, de modo que, a la medianoche, salieron del planeta acompañados por Van. En Urantia todo marchó relativamente bien por un tiempo. Parecía que Adán a la larga podría desarrollar algún plan para promover la expansión gradual de la civilización. Conforme a los consejos de los Melquisedec, se fue fomentando las artes de la manufactura como ánimo de desarrollo de las relaciones comerciales con el mundo exterior. Antes de la caída de Edén existían más de 100 fábricas manufacturadas primitivas en funcionamiento y se habían establecido extensas relaciones comerciales con las tribus cercanas. Adán y Eva hicieron un esfuerzo heroico y decidido para establecer un gobierno mundial, pero se toparon con la resistencia obstinada a cada paso. Poco a poco fueron fomentando la cohesión entre grupos, pero al intentarlo fuera del Edén cosecharon un sinfín de fracasos. Tan pronto comenzaron a operar los asociados de Adán fuera del jardín, afrontaron la resistencia directa y bien organizada de Caligastia. El príncipe caído había sido destituido en su calidad de gobernante mundial, pero no se lo había eliminado del planeta. Aún estaba presente en el planeta y capaz, por lo menos hasta cierto grado, de resistir a todos los planes adánicos de rehabilitación de la sociedad humana. Adán quiso advertir a las razas sobre los males de Caligastia, pero se dificultó mucho esta tarea puesto que su archienemigo era invisible a los ojos de los mortales. Data de los tiempos de Adán el envío de embajadores de una tribu a otra. Este fue un gran paso adelante en la evolución del gobierno del Edén. En el Edén se crearon escuelas y sus enseñanzas comprendían instrucciones sobre la salud y el cuidado del cuerpo, la regla de oro, la norma del trato social, la relación de los derechos del individuo a los del grupo y a las obligaciones comunitarias, la historia cultural de las distintas razas de la Tierra, los métodos para hacer progresar y mejorar al comercio mundial, la coordinación de deberes y emociones contrapuestas, el cultivo, el juego, el humor y alternativas competitivas a la lucha física. Adán y Eva se esforzaron por enseñarle a las razas la igualdad de los sexos. Se les enseñó todo cuanto pudieron comprender, lo cual, sin embargo, no fue gran cosa en términos relativos, hasta que finalmente sobrevino una vez más el desastre. Pero esto es otra historia que debe esperar, por ahora. Bueno, pues esta es la historia de la llegada de Adán y Eva a lo que es Urantia, a lo que es el mundo, y cómo obviamente causaron una impresión sin parangón, como una vez más los seres humanos, tontos, porque es que no tienen otras palabras, tontos, primitivos y no habían comprendido absolutamente nada de lo que había sucedido hasta entonces, decidieron una vez más cometer el error de adorar a estos personajes que, bueno, gracias a Dios, nunca mejor dicho, tomaron las riendas de la situación y les obligaron un poco, o les hablaron o les trataron diciéndole que ellos no eran dioses, que aceptarían
todo tipo de regalos, que aceptarían todo tipo de respeto, pero que al padre era el único al que se le podía adorar. De esta manera salvaron el primer gran escollo desde mi punto de vista. Y bueno, como habéis podido ver, Adán y Eva pues pasaron durante 6 días elaborando una inspección, ¿no?, de lo que es el jardín, de lo que son las inmediaciones y de lo que es un poco el estudio de lo que había sucedido en el mundo, de las razas, del por qué el mundo funcionaba como funciona. Y bueno, esta es de momento la primera parte. Como os dije, lo iba a dividir en 2 partes. Esta es la primera parte de Adán y Eva, luego vendrá la segunda parte y las consecuencias de esa catástrofe, una vez más, de la cual hablaremos. Características de Adán y Eva. Esto es lo fundamental para que comprendáis un poco la postura de estas gentes, que seguro si a día de hoy viniera alguien parecido, tendrían exactamente igual. O sea, creo que el ser humano en ese aspecto no ha evolucionado para nada. Yo tengo aquí varias características, seguro que habrá más, no lo creo porque no, en ese sentido no salen, pero bueno, cada uno puede imaginarse lo que quiera. Comían una vez al día, poco después del mediodía, o sea, imaginaos comer una vez al día. Adán y Eva también absorbían luz y energía directamente de ciertas emanaciones espaciales que no se especifican, conjuntamente con el ministerio del árbol de la vida. Comían de lo que es el árbol y a la vez se alimentaban de cierto tipo de energías que venían de fuera, creo también lumínicas o solares, y comían cosas materiales una vez al día. Con esto parece ser que se mantenían. Me extraña que la gente, por otro lado, les tuviera como dioses, porque comiendo como comían o teniendo ese tipo de dieta, no sé, era impresionante. Pero aquí vienen más cosas impresionantes. Despedían los cuerpos de Adán y Eva una luz trémula, o sea, una luz así como tenue, una pequeña brillantez, ¿no? Pero siempre vestían ropas en conformidad con la costumbre de sus asociados. ¡Qué detalle! Si bien usaban muy pocas por el día, vestían una capa a partir del atardecer. Data de los tiempos de los días de Adán y Eva el origen de la aureola tradicional que rodeaba las cabezas de los supuestos hombres sagrados y dignos de alabanza, puesto que se opacaban en gran parte por las emanaciones de la luz de sus cuerpos debido a la ropa. No se distinguía sino el resplandor radiante del tono de su cabeza. O sea, imaginaros cómo sería la situación, ¿no? Un hombre que emanara luz, que a lo mejor no era una luz cegadora, pero sí era una luz importante, ¿no? Imaginaros para estos momentos lo que sería encontrarse un hombre así, ¿no? Si te quedas flipado, te quedarías completamente anonadado en un momento determinado. Ahora, a día de hoy, en pleno 2019, imaginaros cómo sería hace 40.000 años, ¿no? O 38.000 y pico años, 870 y tantos años. Imaginaros. Pero es que hay más. Adán y Eva podían comunicarse uno con otro y con sus hijos inmediatos hasta una distancia de unos 80 kilómetros, y se efectuaba este intercambio de pensamientos mediante delicadas cámaras de gas ubicadas muy cerca de sus estructuras cerebrales. Por este mecanismo podían transmitir y recibir las ondas de pensamiento, o sea, se comunicaban a través del pensamiento, con lo cual no dice exactamente si eran capaces de comunicarse con otras personas a través del pensamiento, quiero decir, leerles la mente, aunque las otras personas no pudieran hablar con ellos directamente o escuchar lo que ellos pensaban. Sí que entre ellos podían comunicarse de esa manera, o sea, una cosa impresionante, y no sabemos si a lo mejor pudiera ser que pudieran leer también el pensamiento, porque visto lo visto era impresionante. Y luego ya lo último, medían casi 2 metros. Imaginaos por aquella época si a lo mejor en la Edad Media una persona estándar medía 1,60 m, 1,68 m como muchísimo. Eso sí, eran robustos y fuertes. Imaginaros un tío de casi 2 metros. Casi 2 metros, que no dice que midieran 2 metros, pero a lo mejor que midieran 1,98, 1,95, que ya eso es una absoluta barbaridad. Pues estos son un poco las condiciones que se encontraron Adán y Eva. Y dijéramos, ellos venían muy felices de un mundo de maravilla, de un mundo de luz y color, ¿no? De Jerusalén o de las estancias espaciales que el libro Durante habla, que en muchas ocasiones son un poco etéreas en conceptos. Pero al llegar a la Tierra se descubrieron que era un mundo completamente, no solo material y no solo decimal, sino encima un mundo devastado por lo que es la rebelión que sucedió en su momento hace muchísimo tiempo, y la confusión tan grande que había de conceptos, de razas, de lenguas, de costumbres, de todo. Era un pandemonium total, y encima el famosísimo Caligastian y sus asociados estaban por ahí intentando fastidiar la badana, que en el próximo vídeo veremos si lo consiguieron o no. Y bueno, pues no os quiero aburrir más. Esta es la primera parte de Adán y Eva. En el próximo vídeo
tocaremos y finalizaremos este serial con la segunda parte de Adán y Eva y lo que ocurrió realmente con este nuevo gobierno que enviaron por parte de lo que es la jerarquía universal. Muchísimas gracias a todos por verme, muchísimas gracias por ver mis vídeos, gracias por todos esos suscriptores. Recordar que podéis encontrarme en Instagram y Facebook y no os olvidéis de escuchar los podcasts mágicos de Mundo Azul en iVoox, porque son una verdadera maravilla, no por mí, sino por los colaboradores que tengo, que son francamente maravillosos. Un abrazo enorme a todos.